está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin manchas ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Sobre la tempestad Él es rey. Ya venía yo con calor y hoy, vamos, hoy definitivamente el Señor me tiene, como decía el hermano Miguel cuando llegaba, como una antorcha, ardiendo, estoy que me muero de calor, de verdad. A ver, bueno, ante todo, hermano, vamos a orar, a darle gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder alabarlo, de poder bendecirlo, de poder glorificar su nombre, de venir aquí con libertad y vamos a explayarnos nosotros aquí alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor y Salvador. De verdad que eso es un privilegio enorme, hermanos, porque hay gente que no puede hacerlo, hay gente que se tiene que esconder para poder hablar del Señor, para poder bendecirlo. Y en cambio nosotros tenemos la libertad que tenemos aquí de poder venir y bendecirlo y alabarlo y exaltarlo y darle gracias, hermanos, porque Él se merece
todo de nosotros, hermanos, todo, absolutamente todo. Amén. Amado Señor, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor, por tu pureza, por tu transparencia, Señor, por tu inmutabilidad, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, de mañana y por los siglos, Señor. Padre, venimos aquí, Señor, con el corazón contrito, humillado, Señor, delante de ti. Venimos a alabarte, Señor, a bendecirte, Señor, pero también venimos a escucharte, Señor. Venimos, Señor, a llenarnos, Señor, de ti, Señor, a recargar las pilas, Señor, con lo que tú nos quieres decir, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando, que sea tu Santo Espíritu, Señor, dirigiendo el mensaje hoy a tu iglesia, Señor. Padre, queremos escucharte a ti, Señor, no sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Toma tú el control de nuestras bocas, de nuestras mentes, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestros corazones, Señor. Y que tu palabra penetre, Señor, tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor. Que penetre, Señor, hasta lo más profundo, Señor. Y que haga en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, aquello para lo que tú las has mandado, Señor. Bendito y alabado sea tu santo y poderoso nombre, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en este día, Señor, y dirígenos tú, Señor, porque este culto es para ti, Señor. Como hablaba nuestra hermana Vicky al iniciar el culto, tú eres el protagonista, Señor, no nosotros. Eres tú el protagonista, a ti, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, una de las cosas más hermosas que tiene la Biblia, aunque toda es hermosa, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y es el hecho de que la Biblia nos presenta historias, personajes y situaciones que muchas veces nosotros vemos y decimos, uy, pero el rey David, por ejemplo, cometió un montón de situaciones, resbaló, pero el rey David es llamado un hombre conforme al corazón del Señor, ¿no? Dice que es un hombre que hacía sonreír el corazón del Señor. Pero la Biblia es tan hermosa porque realmente nos enseña la realidad del ser humano, ¿no? No nos esconde nada, ni pretende decirnos que todos los grandes hombres que la Biblia menciona fueron perfectos, no. Nos dice que fueron seres de carne y hueso como nosotros, sujetos a pasiones, sujetos a errores, a todo lo que estamos sujetos nosotros hoy en día. O sea, lo que en cierta forma nos quiere decir es, ellos pudieron, ustedes también pueden. No hay ninguna diferencia, somos seres humanos, ¿no? Nos muestra sus dudas, nos muestra sus crisis, nos muestra sus caídas, sus pecados, también nos muestra sus victorias, su arrepentimiento, sus crisis de fe. Y el Señor, a través de su Santo Espíritu, pues los ha llevado a muchos de los profetas a escribir y a dejarnos aquí consignado todo respecto a sus luchas, a sus batallas, a su crisis de fe y todo, para que nosotros tengamos en qué apoyarnos, ¿no? Y veamos y entendamos y aprendamos cada día más y más de lo que el Señor quiere decirnos, hermano. Así que, hermanos, hoy vamos a hablar de un pequeño libro en la Biblia, que se llama Habacuc. Digo pequeño porque solo son 3 capítulos, pero encierra una grandeza y una enseñanza tan enorme que yo podría decir no es un pequeño libro, es un gran libro. Siempre que leo yo el libro de Habacuc, no sé, me acuerdo también de mi hermano Gerardo que le gustaba mucho este libro, le gusta. Y bueno, Habacuc, el nombre en sí significa el que abraza, ¿no? El que abraza. Pero el abrazo a que se refiere aquí no es el abrazo en el sentido romántico, en el sentido de que, uy, no, estoy enamorado de abrazar, no. Sino, tú no has visto esas personas que a veces te abrazan y como que te confortan, como que ese abrazo es como tan, que te llena de ánimo, de consuelo. Ese abrazo que consuela, que conforta, a eso se refiere, ¿no? El que abraza. Y este libro nos trae la respuesta que consoló el corazón de Habacuc. En una época en que había mucha lucha social, mucha lucha política, mucha lucha espiritual en Judá. Y esta respuesta que el Señor le dio, ese entendimiento, esa conclusión a la que Habacuc llegó, fue capaz, hizo posible que Habacuc se convirtiera en
en un consolador, en uno que podía abrazar y consolar a sus hermanos, a su pueblo, en medio del sufrimiento en el que estaban. Y es exactamente el mismo problema con el que nos enfrentamos nosotros actualmente, hermanos. Porque a veces necesitamos consuelo ante un gran interrogante que la vida nos pone. Porque a veces nos decimos, ¿por qué permite Dios ciertas cosas? ¿Por qué pasan ciertas cosas? Hermanos, yo sinceramente, viendo la situación que nos plantea el profeta Habacuc, él vive en un tiempo muy parecido al nuestro. Un tiempo en el que todo estaba saliendo mal. Un tiempo en el que había una gran corrupción nacional y mucha aflicción, violencia, odio, maldad. O sea, todo estaba patas para arriba. Hermanos, él vivía en Judá y, si recordáis, Judá estaba oprimida por los asirios. Los asirios eran un pueblo sanguinario, un pueblo atroz, un pueblo, están conocidos como uno de los pueblos más feroces y sanguinarios en el Antiguo Testamento. Eran famosos por su forma de torturar, de eso que empalaban a los creyentes, a los cristianos, los empalaban a sus enemigos, les echaban brea, los encendían y alumbraban el poblado con eso. Y cosas por el estilo. O sea, era horrible, sanguinarios, feroces. Y bueno, Judá estaba oprimida por los asirios. Si se dan cuenta, como para ponernos un poquito en contexto, Nínive era la capital de Asiria. Les hablo de Nínive para que recuerden a Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás, cuando el Señor le dijo que fuera a Nínive a llevar el evangelio, Jonás dijo, ¿quién? ¿Yo? ¿Para allá? ¿Y se fue para el otro lado? ¿Sí se acuerdan lo que hizo? ¿Por qué? Porque como era un pueblo que lo estaba oprimiendo tanto, entonces Jonás dijo, pero Señor, ¿cómo me dices que vaya a llevarles a esta gente tu palabra? A ver si de pronto alguno va y le da por arrepentirse, y tú que eres tan bueno, pues va y los salvas. Y yo no quiero que los salves, yo quiero que los acabes, porque son nuestros enemigos. Y Jonás se fue por otro lado. Entonces, es para que ustedes se hagan más o menos una idea qué pueblo era Siria, ¿no? Bueno, pero no vamos a hablar hoy de Jonás. El asunto es que Habacuc está quejándose delante de Dios porque no entiende el momento por el que están pasando, no entiende ese momento en la historia que están viviendo. Y en ese sentido, se parece mucho a nosotros hoy porque a veces hay cosas que quizás nosotros no entendemos. Y a veces le decimos a Dios, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no me oyes, Señor? ¿Qué es lo que pasa aquí? Hermanos, vamos al libro de Habacuc. En el capítulo 1 dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿No les suena familiar eso, hermanos? ¿Y muy actual? Vemos nuestros políticos, tanta corrupción, vemos tantas cosas, tanta iniquidad, tanta destrucción, tanta violencia. Eso suena muy familiar, al menos a mí me suena muy familiar, muy actual. Hay tanta maldad, tanta violencia, tanta justicia, tanta injusticia y tanta opresión por todas partes. Y muchas veces cuando tú estás, hasta arriba y presentas y vas y te quejas y presentas una demanda y vas allá y resulta que igual se buscan testigos falsos o yo qué sé, y al final sale torcida la justicia. Eso sigue pasando, pasaba antes y pasaba hoy. O sea, no es raro, hermanos, que muchas veces nosotros decimos, pero yo qué le puedo decir al Señor, es que es el Señor, yo no le voy a decir nada, pero en nuestro corazón se parece, digamos, a lo que estamos viviendo, ¿sabes? Porque muchos tenemos ahorita mismo en el corazón, Señor, ¿por qué los huracanes? ¿Por qué Irma? ¿Por qué Harvey? ¿Por qué José? ¿Por qué María? Y todos los nombres que les ponen.
¿Por qué los terremotos en México, Señor? ¿Por qué tantos incendios forestales? ¿Por qué tanta gente que ha muerto ahí? Señor, ¿por qué lo que está pasando en Venezuela? ¿Por qué lo que está pasando en Colombia? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué, Señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no haces nada? Y muchas veces eso está en nuestro corazón, pero no lo sacamos, porque nos da miedo, nos da, Dios, ¿yo qué le voy a ir a cuestionar al Señor? ¿No? Yo me acuerdo en el libro de Job, cuando Job le pregunta al Señor, pero Señor, yo no he hecho nada, pero ¿por qué me llega todo esto a mí? Y el Señor le dice, ¿ah, sí? A ver, espérate un momentico, chiquitín, párate, cíñete. Yo no te tengo que dar explicaciones a ti. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo, cuando yo hice el mundo? ¿Ah? Y el Señor le plantea y le muestra toda su magnificencia. Y entonces a veces eso decimos nosotros, pues sí. Pero hermanos, hay una cosa. El Señor conoce nuestro corazón. Y aunque nosotros no lo saquemos con nuestros labios, si está allí, el Señor ya lo vio. El Señor sabe lo que hay allí y el Señor sabe esa aflicción que hay en nuestro corazón y esa pregunta que nuestro corazón, nuestra alma se hace. ¿Dónde estás? Mira, Habacuc era un hombre honesto en su búsqueda de respuestas. Porque es que, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? No entiendo lo que está pasando. ¿Qué propósito hay en ello? ¿Ah? Niños enfermos con enfermedades que a veces no tienen pero ni diagnóstico conocido. Y decimos, pero ¿qué propósito hay en ello, Señor? Un bebé. Tantos niños que vemos por ahí en la televisión recogiendo un trocito de pan de un charco de agua sucia y cosas así. Y decimos, ¿qué pasa, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Muchos se preguntan eso. Nosotros sabemos que el propósito del Señor tiene que cumplirse y que estamos viviendo en los últimos tiempos, que esto es una guerra espiritual, eso lo sabemos. Pero hay mucha gente que no lo sabe, hermano, ¿no? Entonces, yo a donde voy es que seamos honestos delante del Señor cuando oremos. Realmente derramemos nuestro corazón delante del Señor. Habacuc, como les digo, era honesto en su búsqueda de respuestas delante del Señor. Él derramaba su corazón delante de Dios y presentaba su queja. Le describía a Dios lo que pasaba, aunque Dios ya lo sabía. Dios sabe todo lo que está pasando, porque a Dios no lo coge nada fuera de base. ¿Ah? Nada pasa si Dios no quiere, si Él no lo permite. ¿Ah? Pero Habacuc le decía al Señor lo que él veía. ¿Ah? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Hasta cuánto daré voces a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver esto? ¿Por qué me haces ver tanta destrucción, tanta violencia? ¿Por qué permites que la ley esté como está? ¿Por qué tanta corrupción, Señor? ¿Por qué? No lo entiendo. O en nuestras palabras, Señor, ¿dónde te metiste? La pregunta de muchos y de nuestro corazón, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué permite Dios ciertas cosas? Eso es lo que nos presenta el libro de Habacuc. Una forma de, Él nos quiere mostrar con la respuesta que Él encontró para que nosotros tengamos en qué apoyarnos también y sepamos de qué manera podemos dirigirnos al Señor y qué tenemos que hacer cuando tengamos estas dudas en el corazón, hermano. Esto es un diálogo entre un hombre de fe y su Dios. Él sabe lo que hay que hacer. Porque él no fue a ir a decirle al vecino, uy, mira que el Señor no ha hecho esto. O fue a decirle a la mujer, ay, mire que no. No, él se fue a la fuente, a Dios. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Él estaba orando, estaba dialogando con el Señor, estaba en la presencia del Señor. Presentó a Dios su problema. Y eso es lo que él está haciendo. Ha estado orando, pero no ha obtenido respuesta y su corazón clama confuso. Confuso, dice, pero yo oro y oro, ¿y qué pasa? O sea, es lo que le está diciendo al Señor, Señor, ¿durante cuánto tiempo tengo que seguir aquí postrado clamándote y tú no dices nada? Yo estoy esperando que pase algo, pero no veo que pase nada. ¿A ustedes no se les hace familiar? ¿Cuántos años no hemos estado nosotros orando por un familiar para que llegue a los pies del Señor y no pasa nada? ¿Cuántos años estamos orando de pronto por ese matrimonio que va mal y no pasa nada? ¿Cuántas veces estamos orando por un jefe que a veces nos provoca decirle de todo menos bonito, pero no pasa nada, cada vez sigue más ogro, más gruñón?
por nuestro país, por tantas cosas. Cada uno tiene lo suyo, hermanos, cada cual sabe en dónde le duele y qué es lo que le aqueja y cuál es el problema, digamos, aquello que no entiende, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos qué hemos puesto delante del Señor y en dónde está ahí como el kit de la cuestión. No, Señor, ayúdame con esto, Señor, con esto no puedo, Señor, ayúdame, ayúdame. Y estás ahí. Y muchas veces ves que pasan el tiempo, los años, y no pasa nada, no recibes respuesta. Y Habacuc le dice al Señor, ¿hasta cuándo tengo que continuar así? Y lo gracioso del caso es que el Señor le contesta a Habacuc. Leamos el versículo 5. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa, el temor va delante de ella y recogerá cautivos como arena. No en vano el Espíritu Santo inspiró a Habacuc a que escribiera la queja, pero también a que escribiera la respuesta. ¿Para qué? Porque alguien tenía que aprender de la lucha que él estaba teniendo. Y hoy estamos aprendiendo nosotros, hermanos, porque, como dicen por ahí, nuestras luchas de hoy son nuestro testimonio de mañana, en el nombre del Señor. Amén. Usted puede preguntar, puede quejarse con Dios. Dios conoce su corazón y no se va a espantar. Y aunque parezca que las cosas están fuera de control, hermano, Dios está al control de todo. Solo que nuestra mente es limitada y a veces no es capaz de comprender el propósito divino. Dios es infinito, nosotros tenemos una mente finita. Nosotros vemos el tiempo de manera lineal. Dios lo ve todo. Dios ve el final desde el principio. Y Él todo lo que hace y todas las circunstancias de nuestra vida, todas las va entrelazando para el cumplimiento de su propósito, porque como cantábamos ahora, hermanos, su propósito se cumplirá. Se cumplirá. Amén, en el nombre de Jesús. A ver, hermanos, lo que el Señor le está diciendo es que, mira, yo tengo un plan, Habacuc, que tú no entiendes. Tú eres un simple ser humano y yo soy Dios. Yo soy el soberano de la creación. Yo tengo un propósito definido y yo no te veo a ti como un simple ser humano, a ti de manera individual. Yo veo la iglesia toda. Yo tengo un propósito con mi iglesia y mi propósito se va a cumplir. ¿Ah? Es un plan que igual tú no entiendes. Yo soy Jehová de los ejércitos celestiales y humanos y sé a quién levanto y también sé a quién quito. Yo estoy en el control de todas las cosas y mi propósito se va a cumplir a pesar de cualquier circunstancia, de caldeos, los caldeos y los babilonios son los mismos, de asirios, de quien sea. A pesar de Harvey, a pesar de los terremotos, a pesar de los incendios, a pesar de los huracanes, a pesar de las enfermedades, a pesar de la corrupción política y social, a pesar de la descomposición familiar y social del mundo, el propósito del Señor se va a cumplir sí o sí, porque como oraba mi hermana Liz, ahora el Señor es soberano. Él es el soberano de la creación y Él va a cumplir su propósito en su iglesia y en cada uno de nosotros. Amén. Dios está actuando, hermanos. Yo veo que muchas veces circulan por ahí WhatsApp, imágenes que mira que cuando el Señor está callado es porque está trabajando, incluso lo cantamos. Pero no lo creemos porque luego nos quedamos, ay Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Dicen, oye, que vas con el Señor y que cuando de pronto no ves sino una sola huella es porque el Señor te lleva cargado, ¿no? ¿Por qué no ponemos en práctica eso? No son solo canciones, no es solo cantar, no es solo decir, no es solo hablar, es vivirlo y es creerlo. Es creerlo, es creer que el Señor está ahí, que su presencia en nuestras vidas es real.
Entonces, y solo entonces, hermanos, podremos nosotros hacer un cambio y podremos enfrentar nuestras circunstancias y nuestras dificultades sabiendo que tenemos un poderoso gigante que va delante de nosotros. Amén. Dios está actuando. Lo que pasa es que no siempre vamos a entenderlo, hermano, porque somos seres humanos y Él es Dios. Sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, hermano. Entonces, a veces, ¿saben qué pasa? Que a veces no sabemos reconocer la respuesta. ¿Y saben por qué? Porque a veces la respuesta que el Señor nos da es tan diferente de lo que nosotros esperamos que no somos capaces de reconocerla cuando el Señor nos responde. A veces no somos capaces ni de reconocerla ni de creerla. Decimos, ¿qué? Y eso le pasó a Habacuc. Mira, si seguimos leyendo, pues, ¿qué le contestó el Señor a Habacuc? Que iba a levantar a los caldeos, los babilonios. Si ustedes se acuerdan, leyendo el libro, los babilonios conquistaron Jerusalén, posteriormente, conquistaron Jerusalén, la capturaron, sitiaron y tal, cogieron a la gente y la llevaron en cautiverio, y a Habacuc le tocó ver todo eso, ¿no? Entonces, él está quejándose delante del Señor por los asirios. Señor, ¿pero qué pasa? Mira que los asirios y tal. Y le dice, no, mijito, tranquilo, que la cosa va a poner peor. Ahora yo voy a alentar a los caldeos y estos van a venir y estos sí que van a acabar, vamos, como dicen en mi país, hasta con el nido de la perrita. Entonces, es eso. Diría Habacuc, madre mía, ¿yo para qué pregunté? Si le estoy diciendo al Señor que nos ayude con los asirios y ahora dice que nos va a mandar a los caldeos, pero Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? Es que no te entiendo, Señor, ¿qué pasa? Entonces, claro, mira, cuando escribió Habacuc, los caldeos, los babilonios, no eran una nación importante, apenas estaban, era un pueblo ahí. Pero los que estaban asolando a la nación, como les dije antes, eran los asirios, ¿no? O sea, el Señor le está diciendo a Habacuc, mira Habacuc, tú no te preocupes, yo soy el que estoy detrás de todo esto, ¿no? Ellos son amargos, son hostiles, son implacables, son sanguinarios, todo lo que tú quieras. Y van a ser tan poderosos como lo ha sido Asiria y como han sido muchas otras naciones. Y van a arrastrar y van a conquistar todo. Y dará la impresión que son imparables. Pero yo los pararé cuando esté dentro de mi propósito. Cuando yo los quiera parar, yo los voy a parar porque fui yo quien los estoy levantando y soy yo quien los va a tirar por tierra. En el momento oportuno, cuando yo lo decida, porque yo soy Dios. Tú confía, que todo lo hago con un propósito. O sea, el Señor no hace las cosas por capricho, hermano. El Señor no hace las cosas porque, ay, qué bueno mirar este poco muñequitos ahí llorando y tristones. No, el Señor no lo hace porque, ay, que estemos ahí nosotros. Ay, no, entonces como están sufriendo, entonces van a estar ahí. No es eso. El Señor lo que quiere es educarnos, el Señor lo que quiere es disciplinarnos. El Señor lo que quiere es que nosotros volvamos a Él, que nos demos cuenta. Y como claro, el pueblo era un pueblo de dura cerviz, a veces ya no entendía por las buenas. El Señor le había mandado infinidad de profetas y a la mayoría los habían matado. Entonces, al final tenían que ver realmente que sin el Señor no podían. Tenían que darse cuenta, realmente darse, digamos, ya contra la pared y decir, Señor, ayúdanos, que solo no podemos. Pero tenían que verlo por sí mismos, ¿no? Como nos decían en el colegio cuando éramos chiquitines, la letra con sangre entra. Eso decía mi profesora. Pues, de todas maneras, hermanos, es asombroso. Asombrosa la respuesta del Señor. Yo creo que Habacuc diría, ¿qué pasa aquí? Habacuc estaría perplejo, asombrado. ¿Y ahora qué hago yo? Le estoy orando al Señor y estoy reclamando por los asirios y ahora me dice que me manda a los caldeos. Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Y Habacuc lo que hace es que se pone a meditar. Porque si antes tenía un problema, vamos, ahora sí que tiene un problema más gordo. Sí, porque ahora le está diciendo directamente que el que viene va a sitiar, va a conquistar y va a llevar en cautiverio, ¿no? Bueno, y nosotros podemos preguntarnos, hermanos, ¿cómo es posible que Dios resuelva un problema creando otro peor? Nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué? Porque miren lo que dice luego Habacuc en el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicios
Para juicio los pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces, son situaciones como estas, hermanos, situaciones similares que cuando no las entendemos adecuadamente, cuando nuestra mente se va solo a lo humano, queremos entenderlo con nuestros sentidos humanos y no desde la perspectiva de Dios, son esas situaciones que preocupan a mucha gente cuando ven lo que está pasando en el mundo, y eso a veces amenaza la fe de muchos. En Mateo 24, creo, Mateo 24, 12, habla el Señor que dice que en los últimos tiempos, por la maldad de muchos, dice, por la maldad del mundo, en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios permite que pasen las cosas tal y como pasan? ¿Cómo permite cosas tan terribles en la historia humana? Yo recordaba y anoche miraba unas preguntas que hicieron los niños cuando empezamos con lo del... las reuniones que hacíamos, que pasábamos las películas y esto, que venían los chiquillos, cuando empezamos hace ya unos 2 años o así. Y entre las preguntas, recuerdan que repartimos unos papelitos y los niños y las personas que estaban pusieron preguntas allí. Yo las tengo. Y algunas de las preguntas eran esas, decían: ¿por qué Dios permite que pasen las cosas tal y como pasan? ¿Cómo permite cosas tan terribles en la vida de las personas? ¿Por qué se mueren las personas buenas? ¿Por qué un Dios justo y amoroso permite que suframos tanto? ¿Por qué nos creó para luego permitir que la enfermedad, el hambre y todas estas cosas terribles pasen? Muchos se hacen esas preguntas, hermanos. Y muchos se están debilitando, su fe se está debilitando a causa de eso. Porque no se ponen a pensar, no ponen su mente en la perspectiva adecuada, hermanos. Y eso, tristemente, lo aprovechan muchos que se dicen ateos. Evidentemente es el enemigo actuando detrás de ellos para decir: Dios no existe. Y no sirve de nada que nos metamos a la cabeza que sí, porque Dios no existe. Mira lo que está pasando. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero el Señor es tan bueno, hermanos, que el Señor todo esto nos lo advirtió con tiempo. Dijo que en los últimos tiempos iba a pasar todo esto. Oirán de guerras y rumores de guerras, terremotos, huracanes, y todo lo que estamos viendo, hermanos. Estamos en principio de dolores, hermanos. En principio de dolores, tal y como el Señor lo decía. Cuando habla de principio de dolores, ¿qué nos está hablando? Cuando aquí las que hemos tenido bebés sabemos lo que es eso. Cuando empiezan las contracciones, el dolor fuerte y luego se quita. Luego al rato otra una contracción fuerte. O sea, paz y dolor, paz y dolor. Y en la medida que va corriendo las horas, los espacios de paz son más poquitos y las contracciones son más seguidas, hasta que llegue el momento del alumbramiento. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ya llega el día, hermanos. Por eso cada vez todos los hechos dolorosos, conflictivos y toda la situación de maldad se va poniendo cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. ¿Me entienden? Es eso, hermanos. Entonces, lo que les decía, algunos aprovechan esto para desbalancear más a los que de pronto están un poquito tambaleantes en la fe. Por eso tenemos que saber cómo enfrentar estas luchas, estas batallas. Porque a veces el motivo que ellos argumentan es la aparente inactividad de Dios, ¿no? Pero hermanos, cuando Dios se mueve de maneras misteriosas para llevar a cabo sus maravillas. Y sus maneras de hacer las cosas, hermanas, es un misterio para nosotros, la verdad. A veces no entendemos cómo se mueve. A veces, sinceramente, parece que no tiene sentido. A veces el Señor utiliza unas cosas y unas situaciones y se vale de cosas que a veces parecen tan fuera de lo normal que se nos hace, yo qué sé, inesperado, pero su manera de obrar es tan infinita y nuestra mente humana es tan finita que a veces no acierta a entenderla. A mí a veces me han pasado cosas que yo digo, pero Señor, yo sé que fuiste tú. No sé esto cómo pasó, pero pasó y fuiste tú.
Porque situaciones, a veces tienes una necesidad de algo y no tienes expectativa ninguna de cómo resolverlo, pero lo resuelves. El Señor te pone la persona adecuada, la situación adecuada, vamos. O lo que contaba el hermano Pedro, que en estos días que se desprendió una piedra, una roca, y le dio en el casco. En el casco, le había podido dar en la cara, le había podido dar en un ojo, le había podido dar en el pecho, en el cuello, en otro lado, pero le dio en el casco. El Señor actuando, el Señor siempre está allí, el Señor siempre está protegiendo a sus hijos, el Señor está al control de todo, hermanos, de todo. Habacuc no entendía el silencio de Dios, pero menos aún entendía la respuesta, la verdad. Pero hizo algo muy sensato, y en eso es en lo que quiero que quedemos, que le cojamos, digamos, el tranquillo al asunto, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando estamos con todo ese tipo de situaciones en la cabeza? ¿Ah? ¿Qué hacer cuando nos encontramos con una amenaza semejante para nuestra fe? Hay que detenernos a pensar, hermanos, detenernos a pensar, sin emocionalismos y cosas, sin cuestionamientos, no. Dejemos el pánico a un lado, no dejemos que la depresión nos invada, no dejemos que la tristeza, la desesperación nos coja y nos lleve ahí, nos arrincone, y ahora yo qué hago. No, tranquilos, hermanos. Tenemos un Dios grande y poderoso, tenemos un Dios que está por encima de todo. Tenemos un Dios que es el que creó la historia, el que se mueve a través de la historia de su pueblo. Tenemos un Dios que va a cumplir su propósito en nosotros, en su iglesia, hermanos. Entonces, recordemos todas las cosas básicas que hemos aprendido acerca del Señor. Y no intentemos nosotros buscarle una solución al problema de manera inmediata. Lo primero que hay que hacer es meterse en la presencia del Señor, buscar al Señor, pero buscarlo en espíritu y en verdad. No buscarlo ahí con agüitas tibias porque, ay, no, sí, es que no me queda más remedio. Pues nada, ¿qué me queda, hermano? Orar. Pero hay gente que dice como que eso es lo último. No tiene que ser lo último, tiene que ser lo primero. Es lo primero que tenemos que buscar al Señor. Él es el que tiene la respuesta, no es tu amigo, no es el médico, no son los políticos, no, es el Señor el que tiene la respuesta y es a Él al que tenemos que buscar, hermanos. Entonces, volvamos al carácter de Dios, a lo que sabemos de Él, a sus atributos, a sus propósitos, a sus promesas, hermanos. Acordémonos de todo lo que el Señor ha hecho en la antigüedad. Y ese mismo Dios que dividió las aguas, ese mismo Dios que sacó el pueblo de Egipto con mano poderosa, ese mismo Dios es el mismo Dios que tenemos hoy. Es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y por los siglos. Entonces, hermanos, ¿a qué le tememos? Y si finalmente aún nos queda algún vislumbre allí de que, pero que no lo acabo de entender, confía, persevera en fe, hermanos, que el Señor te dará la respuesta. ¿Qué dice Habacuc en el capítulo 2? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. O sea, aquí voy a estar y voy a seguir orando y voy a seguir creyendo y voy a seguir perseverando en fe, porque sé que mi Señor en su momento me dará la respuesta, cuando Él lo determine, porque Él es Dios. Amén. Así que, hermano, fíjese en Habacuc, piense acerca de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Habacuc? Mira, el versículo 12 del capítulo 1. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, los fundaste para castigar. ¿Ah? Tú eres el principio, el gran yo soy, el eterno. Estás por encima de la historia, tú creas la historia, Señor. Tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin, Señor, tú eres el eterno. ¿Ah? Entonces, hermanos, es el Dios de la eternidad. Los enemigos confían en su propio poder, en su fuerza, en sus armas, en sus caballos. Nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, hermanos, hay que acordarse que Dios existe por sí mismo. Él es el gran yo soy. Cuando Moisés le preguntó, le dijo, dile que yo soy, te envía. Yo soy un eterno presente. No es que yo fui o yo soy, yo seré. No, yo soy, siempre, yo soy. Un eterno presente. El principio de la inmutabilidad, de la seidad de Dios, de que Él existe por sí mismo, está desde siempre y hasta siempre, hermanos. Entonces, Él no va a morir. Él no va a morir y lo que Él ha dicho que va a hacer con su pueblo, lo va a hacer. Habacuc se recuerda que Dios es santo, que es íntegro, que es completo, que es inmutable y que Dios no engaña, hermanos, que lo que el Señor dice lo cumple, hermanos, lo cumple, porque su palabra es sí y amén. El Señor es uno solo. ¿Ah? Y se acuerda Habacuc
del pacto que hizo el Señor con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dice, no moriremos. No, él se empieza a acordar de todo esto. Jehová de los ejércitos es el santo, es íntegro, es puro, es así, es así. ¿Ah? Y ha hecho un pacto con Abraham, ha hecho un pacto con Isaac, con Jacob. Y él ha dicho que va a ser una nación fuerte, que seremos su pueblo por siempre. Entonces no moriremos. No vamos a morir, no vamos a ser exterminados de la tierra. Eso es lo que él se está diciendo. Recuerda ese pacto. Es una promesa que levantaría una gran nación, que sería su pueblo. ¿Ah? Los babilonios vendrían, asolarían, Jerusalén sería sitiada y todo lo que fuera. Serían llevados en cautiverio, pero Dios no dejaría que fueran destruidos. Y Habacuc se consuela con esto, sabiendo que Dios es fiel y que su palabra permanece para siempre, que Dios es inmutable. Y concluye que sí, que han sido puestos los caldeos para juicio de ellos, para despertarlos, para decirles, hey, mosquéense, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ah? Porque han sido insensatos. Se han atrevido a creer que solos podían. Han sido, totalmente insensatos al apartarse del Señor, creyendo que podían vivir sin Dios a pesar de todas las veces que el Señor envió profetas y profeta tras profeta, y unos apedreados, otros, ya ustedes han leído la historia de los profetas y se darán cuenta cómo se las pasaron los profetas. Entonces, ¿el Señor qué les está diciendo? Yo los he bendecido, bendición tras bendición, y ustedes son pueblo de dura cerviz. Entonces, como no puedo, compañitos de agua tibia, pues mira, ahora les llega esto. A ver si así se dan cuenta que solos no pueden enfrentar a nadie. Les voy a dar tiempo para que piensen. Les voy a dar tiempo para que se den cuenta realmente cuál es su situación. Que ustedes son simples seres humanos y yo soy Dios y yo soy su Padre. Y porque los quiero, los estoy disciplinando. ¿Qué dice Habacuc? Ahora lo entiendo, Señor, ahora lo entiendo. Pero podríamos decir, ¿cómo es posible que ocupes un pueblo tan malo? ¿No? Porque le está diciendo, tú eres limpio de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Él no lo entiende, pero lo deja en manos de Dios confiando en su poder, en su bondad, en su misericordia, en su sabiduría. Es decir, Señor, yo lo dejo en tus manos, Señor. Yo llego hasta donde puedo llegar. Señor, el resto es tuyo. Yo espero que tú obres de acuerdo a tu propósito y sé que tú vas a obrar de acuerdo a tu propósito y sé que tu propósito en mi vida se va a cumplir y sé que tu propósito en tu pueblo se va a cumplir y sé que tú vas a perseverar y que tu pueblo, la simiente de tu pueblo, el remanente de tu pueblo será salvo, porque seremos una nación grande y poderosa como tú lo has prometido. Eres bueno, Señor, eres puro, eres fiel y a pesar de eso estás levantando a este pueblo malvado. En cuanto a nosotros, hermano, yo no lo entiendo, pero confío en Dios y confío en sus promesas. El Señor dice, yo no tengo que explicarlo todo. Ustedes tienen que confiar que yo soy Dios y nosotros tenemos que saber que Dios es bueno, que Dios es veraz, que Dios es puro, que Dios es fiel y que Dios ama a su pueblo. Y que todo lo que Él hace, lo hace para bien. Y dice que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aún lo que es malo, el Señor lo entreteje en medio de la historia para que redunde en beneficio de su pueblo, en beneficio de su iglesia. Dios, que es el Dios de la historia, hermanos, actúa en medio de la historia. Y sí, como dijimos, estamos viviendo los tiempos finales, hermanos. Pero yo me pregunto, ¿nosotros hacemos eso? Cuando estamos orando, presentamos un problema delante del Señor y lo dejamos allí. O cuando nos levantamos, nos vamos con el problema a cuestas. A veces eso es lo que nos pasa. A veces eso es lo que nos hace tambalear, hermanos. Eso es que a veces nos derrota, con frecuencia nos derrota eso. Porque seguimos arrastrando con el costal de problemas. Señor, ¿y ahora por qué me pasa esto, Señor? Pero si yo he sido así, esto, lo otro, ¿y por qué? Bueno, Señor, lo que tú digas. Pero estamos ahí en esa cuerda floja. Si estás orando y estás pidiendo, déjalo en las manos del Señor. El Señor hará lo que tenga que hacer. Te preocupes más o te preocupes menos, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. Él va a hacer su propósito en tu vida, lo va a hacer, y en la mía y en la de todos nosotros, de toda su iglesia. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué hace Habacuc? Piensa quién es Dios, en su carácter. Entonces nosotros hagamos eso, enfoquemos nuestra mente en lo que sabemos de Dios, en lo que hemos aprendido,
Y cuando no entendamos lo que sucede, recordemos quién es Él y que Él y no nosotros, Él y no los médicos, Él y no los políticos, Él y no el dinero. Él es nuestra confianza, solamente Él, hermanos. Tenemos que tener confianza en Dios, el gran yo soy, el eterno, el santo, bueno, puro, fiel, justo. Tenemos que recordar que no hay maldad en el Señor, o sea, no hay nada que el Señor haga porque, pues ahora ya me dio la gana y no tengo nada que hacer, me voy a poner a jugar con estos. No, no es eso. El Señor no es así, el Señor es bueno, y bueno en gran manera, hermanos. Ese es el Dios al que servimos, amén. El Dios de la historia, el Dios que ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. El Dios que ha dicho, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Dios que dice, iré con vosotros a donde quiera que vayáis. Ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios al que amamos, ese es el Dios al que exaltamos, hermanos. Y tenemos que confiar en Él, confiar en su bondad y en su misericordia. Nada hay que estorbe lo que Dios va a hacer con su pueblo. El enemigo va a utilizar todas las circunstancias de nuestra vida. Tu enfermedad, mi enfermedad, tu hogar, tus hijos, tu trabajo, las cosas que están pasando en la vida, que si los terremotos, que si los incendios, que si Harvey, que si Irma, que si todo lo que pueda estar pasando en la vida, en el mundo, porque vemos muchísimas cosas. Vemos Siria, Afganistán, todo lo que está pasando en el Medio Oriente, y todas esas cosas nos aprietan el corazón y nos dicen, pero Dios mío, ¿qué pasa? Pero no, hermanos, el enemigo va a utilizar todo eso y sabemos, esto es una guerra espiritual, hermanos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Y tenemos que saber y conocer cuál es la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Y orar, hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar, no podemos estar allí con tibiezas a estas horas, hermanos. No hay nada que estorbe lo que el Señor va a hacer con su pueblo. Nada, absolutamente nada. Aún, Señor, en el caso de nosotros, la Escritura dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo Jesús. Lo dice la palabra y la palabra es verdad, hermana. No importa que diga el enemigo, no importa si quiere maldecir. La iglesia del Señor es la iglesia del Señor por encima de cualquier cosa. Y el que manda en la iglesia del Señor es el Señor y nadie más que Él. Y lo que se va a hacer es lo que Él quiera, no lo que quiere el enemigo. El enemigo no va a prevalecer, hermanos. Nunca va a prevalecer, amén. Usted no puede ser maldito porque usted ha sido bendecido por el Señor. Acuérdese que usted es un hijo de Dios. Acuérdese que usted es un hijo de Dios. Y lo que Dios ha bendecido, el diablo no lo puede maldecir. Usted tiene que concentrarse en perseverar, en orar, hermanos. No hay palabra, no hay maldición, no hay conjuro, no hay hechicería, no hay nada. Absolutamente nada que pueda prosperar contra el pueblo de Dios. Párese firme. Cristo ya venció en la cruz. Cristo nos hizo libres. No se ponga a dejarse creer de cosas. Ay, es que le están dando cosas. ¿Cuáles cosas? Somos hijos de Dios. Y donde está la luz, las tinieblas no pueden entrar. Somos libres. ¿Por qué? ¿Por nosotros? ¿Porque somos buenos? No, por lo que Cristo hizo en la cruz. Revistámonos de esa autoridad, hermanos, revistámonos de esa autoridad que el Señor nos ha dado. Parémonos firmes, tomemos esa autoridad y oremos en este tiempo de guerra espiritual. Porque sí, estamos en guerra, pero tenemos la victoria. Tenemos la victoria, ¿por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Ya Cristo venció por nosotros y nosotros sin haber peleado ya hemos ganado, hermanos. Ya somos vencedores. Entonces tenemos que tener esa claridad y esa confianza. Tenemos que orar enfocándonos y orando con la autoridad que Dios nos dio y declarar deshechos los planes del enemigo, porque Él no va a prosperar. ¿Porque nosotros lo declaramos? No, porque Dios lo ha prometido, porque Dios lo dice. Y lo que Dios dice lo cumple, hermanos. O sea, no es la fuerza de nuestra declaración, no. Es la fuerza de quien prometió. Y el que prometió es Jehová de los ejércitos. Él es el que prometió. Y en Él confiamos. En Él está puesta nuestra confianza, hermanos. La iglesia de Dios va a cumplir el propósito de Dios. Usted va a cumplir el propósito que Dios tiene en su vida. Porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel. Porque Dios lo ha dicho. No moriremos, hermanos. No nos iremos de aquí sin cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. No nos vamos a ir. Nuestros días no serán cortados porque sí. Nuestros días están contados por el Señor.
En sus manos están nuestros tiempos, lo dice la palabra, hermanos. Si traes otros peores, decía Habacuc, para corregirnos, luego seremos mejores delante de ti, ¿no? Pensaría Habacuc. Aunque no entendía, y aunque usted no entienda, concéntrese en Dios, piense en Él y enfóquese en Dios y espere en Él. Cuando no vea respuesta, hermanos, espere en Dios. Porque el justo vivirá por fe, dice la palabra. Hermanos, yo los invito, no dejemos de orar, no dejemos de creer, hermanos, no dejemos de servir, no dejemos de amar a los demás, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. No en vano el Señor dijo que era el segundo mandamiento más importante, porque si nos amáramos los unos a los otros, hermanos, el mundo iría de una manera muy diferente, realmente. El Señor nos va a mostrar el camino. Busquemos a Dios, hermanos, en oración. El lugar seguro para nosotros es el lugar de la fe en Cristo, de la fe en Dios. El justo vivirá por fe. Por eso, en medio de la prueba, hermanos, tenemos que vencer por la fe, esperar en fe, adorar a Dios con fe, hermanos, en espíritu y en verdad. Hermanos, el Señor ha dicho que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podemos decir a una montaña, quítate de aquí, échate al mar, y lo hará. Confiemos que lo que el Señor dice es verdad. El Señor no miente, hermanos. ¿Ah? Cuando tengamos tiempo en casa, si quieren, para que no se nos haga largo, léanse el capítulo 3. En el capítulo 3, Habacuc se anima recordando todo lo que el Señor hizo. De cuando lo sacó de Egipto, de cómo pasó por el Mar Rojo, de cómo paró el sol y la luna cuando Josué oró y todo. El Señor, él empieza a recordar todo eso y dice, pero si es que este es el mismo Dios que yo tengo, entonces ¿qué pasa, Señor? Y al final, hermanos, Habacuc, luego de todo eso, léanlo, describe esa salida, hermanos. El Señor al final dice, Habacuc dice, Señor, mira, yo no sé lo que está pasando, y yo tampoco sé ahorita qué está pasando en tu vida, hermano. Cada uno conoce su situación, pero ese mismo Dios que en el pasado te sacó de las tinieblas y te puso en su luz admirable, ese mismo Dios que te sacó del lodo cenagoso y te puso sobre la roca firme que es Cristo, ese mismo Dios que ha estado manejando tu vida y en el que has visto una y otra vez sus bendiciones, ese mismo Dios es capaz de sacarte victorioso en la situación que estés pasando ahora, y lo hará, hermanos, lo hará, porque el Señor es fiel y el Señor es justo y el Señor ama a su pueblo, hermanos, para que nosotros en medio de cualquier circunstancia podamos cantar como Habacuc. En el capítulo 3, el versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Amén, hermanos, pongámonos de pie, hermanos, levantemos nuestras manos y adoremos al Dios soberano en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, hermanos. El Señor es soberano, el Señor es santo, perfecto, es digno de confianza. Y hoy recordamos al Señor, recordamos, Padre, que igual que salvaste a Egipto, igual que salvaste a Israel, a tu pueblo, lo sacaste de Egipto, Señor, así también nos vas a sacar a nosotros de nuestras dificultades. Señor, ahora declaramos en tu nombre, Señor, que no hay maldición que prospere contra el pueblo de Dios, que no hay nada, Señor, que toda oscuridad cede en el nombre de Jesús, que todo plan de las tinieblas es deshecho en el nombre de Jesús, Señor, que la luz de Dios prosperará en su pueblo, Señor. Iremos de gloria en gloria, Señor, iremos de gloria en gloria y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas, Señor, porque tú lo has dicho, Señor, porque tú lo has prometido y confiamos en ti, Señor, confiamos en tu palabra. Señor, hemos dicho que ninguno de nuestros días será cortado porque eres tú quien los cuenta, Señor, y no el enemigo, Señor. Eres tú, Señor, el que nos tienes en el hueco de tu mano, Señor. Veremos la bondad de Dios en esta tierra, como cantaba el Señor, como cantaba Jonás en la tierra de los vivientes. Veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes y nosotros la veremos. Nosotros la veremos, Señor, y daremos gloria al que nos da pies como de ciervas y nos hace andar en las alturas, hermanos. Veremos la tierra llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Bendito y alabado sea su nombre, Señor. Bendito sea su nombre. ¿Alguien le da gloria a Dios hoy o no? ¿Ah?
Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al que vive por los siglos de los siglos, hermanos. No dejemos que nuestros problemas, que nuestras circunstancias vayan a condicionar nuestra adoración, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Que no haya huracán, que no haya terremoto, que no haya incendio, que no haya enfermedad, que no haya problema familiar, que no haya político corrupto, que no haya nada que nos pueda alejar del amor de Dios, de la confianza que tenemos que tener en nuestro Dios y Redentor, en nuestro Dios y Salvador, en Jehová de los ejércitos, en Jesucristo, nombre sobre todo nombre, hermanos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga. Por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy gracias. Te doy gracias, gracias Señor. Te doy gracias, gracias Señor. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrar, te doy gracias. Oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Gracias. Por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy gracias. Te doy gracias. Gracias, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrar, te doy gracias. Oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Gracias.